El capítulo 9 del libro de Daniel contiene una de las revelaciones más amplias de toda la Biblia, la profecía de las 70 semanas. Era ya el año 538 a.C. y Daniel recordaba y estudiaba lo anunciado por los profetas. Jeremías había dicho: «Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años». Pero sobre esta palabra una esperanza florecía. «Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar». Habían transcurrido 67 años desde la primera deportación. Daniel eleva un clamor a Dios reconociendo el pecado de su nación y exaltando la justicia divina. «Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias». Mientras aún hablaba y confesaba el pecado de su pueblo, el ángel Gabriel interrumpió su oración para entregarle un mensaje divino, el plan de las 70 semanas, una revelación de amplio alcance que expone el papel de la nación de Israel como reloj profético de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una semana profética equivale a 7 años. Las 70 semanas abarcan un periodo de 490 años. El versículo 24 deja claro el propósito de este largo periodo de tiempo: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, Jesucristo. Es obvio que nada de esto sucederá hasta el fin de los tiempos, por lo que afirmamos con seguridad que la profecía se extiende hasta la entronización de Cristo y el inicio de su reinado milenial. ¿Cuándo inicia o inició el conteo de las 70 semanas? El versículo 25 describe la primera parte de esta profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Según el ángel, el decreto que ordenó la reconstrucción de los muros de Jerusalén marcaría el inicio del conteo. ¿Quién y cuándo emitió este decreto? En el año 539 a.C., tras conquistar a los caldeos, el emperador persa Ciro el Grande emitió un decreto que favoreció el regreso de los judíos exiliados a su tierra y la reconstrucción del templo. En el año 519 a.C., Darío I confirmó el edicto de Ciro el Grande relacionado con el templo de Jerusalén. En el año 459, el rey Artajerjes emitió un nuevo decreto que permitió el regreso de otros judíos a su tierra y la reanudación de los trabajos en el templo de Jerusalén. Finalmente, en el año 444 a.C., Artajerjes da un decreto a Nehemías que permitiría el inicio de los trabajos de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Este marcaría el inicio del conteo de la profecía de las 70 semanas. Analicemos ahora la segunda parte del versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas proféticas o 49 años fue el tiempo que tardaron los judíos en reconstruir a Jerusalén. 62 semanas proféticas o 434 años es el tiempo que transcurre desde que finaliza la restauración hasta la crucifixión de Cristo, tal y como indica la primera parte del versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
El ángel reveló a Daniel que desde la orden emitida por el rey Artajerjes en el año 444 a.C. hasta la crucifixión de Cristo pasarían 7 semanas y 62 semanas, igual a 69 semanas proféticas. Dicho en años, 49 años y 434 años, igual a 483 años. Calculemos. Si sumamos los años transcurridos desde el decreto de Artajerjes en el año 444 a.C. hasta el año de la muerte de Jesús, año 33 después de Cristo, según la obra Aspectos cronológicos de la vida de Cristo de Harold Honet, tendremos un total de 476 años, dado que no existe el año cero. Esto no parece armonizar con los 483 años anunciados por el ángel. Si recordamos que la profecía es el plan de Dios dado a Israel, utilizaremos el calendario hebreo en vez del nuestro. El calendario judío consta de 360 días, 30 por cada mes. Al convertir los 483 años de la profecía a días utilizando el sistema hebreo, tendremos un total de 173.880 días. Ahora convertimos este número de días a nuestro sistema de calendario dividiendo entre 365 días y obtendremos un total de 476 años, el equivalente a los 483 años en el sistema hebreo. Ahora, si contamos 476 años desde el año 444 a.C., tomando en cuenta que no existe año cero, llegaríamos al año 33 después de Cristo, fecha en que fue crucificado el Maestro, exactamente como profetizó el ángel Gabriel. La segunda parte del versículo 26 contiene una profecía de doble referencia. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A la luz de la historia, este anuncio tuvo un cumplimiento cuando, en el año 70 después de Cristo, las tropas del general Tito Flavio Sabino Vespasiano destruyeron el segundo templo de Jerusalén, construido bajo la dirección de Zorobabel y ampliado por el rey Herodes el Grande. Sin embargo, esta misma es una profecía de carácter escatológico que anuncia el ministerio del anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas equivalen a un total de 490 años. Hemos visto el cumplimiento de 7 semanas y 62 semanas proféticas equivalentes a 483 años en el calendario hebreo. Resta entonces una semana equivalente a 7 años. Esta es la anunciada en el versículo 27 y corresponde al periodo de la gran tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué este salto entre la semana 69 y la 70? Como vimos, la profecía de las 70 semanas se ha cumplido hasta la semana 69, cuando el reloj profético de Dios se detuvo para dar paso a un nuevo periodo de la historia humana en el plan de Dios, la gracia. El periodo de la gracia es un tiempo indeterminado de misericordia dispuesto por Dios para nuestro beneficio. El reloj de Dios reanudará su conteo al final de este periodo e inicio de la gran tribulación por una semana profética más, equivalente a 7 años y conocida como la gran tribulación, un tiempo de angustia y persecución.